לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein en su sección. A veces es el buen nombre y a veces es el buen apellido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy vamos a hablar de nombres propios de un grupo de judíos particular, porque son los que vivían en Zagreb, que fue la capital de Yugoslavia durante mucho tiempo, ¿no? Eh, Efectivamente. pero estamos hablando del siglo XIX y principios del XX, con lo cual en esa época tampoco era Yugoslavia, ¿no? Así es. De hecho, creo que es importante dar un contexto histórico de lo que es Zagreb y después entrar en materia de onomástica. Zagreb hoy es la capital de Croacia, como bien lo citas, y la presencia judía probablemente se remonta al siglo X, originaria de las áreas circundantes, pero también de España y de Francia. A finales del siglo XV se menciona en algunas fuentes que existía una sinagoga. Tras la expulsión de 1526, los judíos no pudieron regresar hasta 2 siglos después. Alrededor de 50 familias judías de Bohemia, Moravia y Hungría vivían en Zagreb a mediados del siglo XIX. Una sinagoga construida por Franjo Klein fue inaugurada en 1867. El rabino jefe de la ciudad durante 50 años fue Hoshea Jacobi. En esa época se construyó una escuela judía, un Talmud Torah y también un hogar para ancianos. Entre las personalidades judías de la ciudad se encontraba a Jacques Epstein, que fue el fundador de la primera organización benéfica croata, la Asociación para el Humanismo, y muchos judíos locales también jugaron un papel en el movimiento patriótico croata, incluido Joshua Frank. Otras figuras destacadas de la ciudad fueron el médico Mavro Sachs, el pintor Oscar Hermann y el pianista Julius Epstein. 12.000 judíos vivían en Zagreb al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos refugiados de los países vecinos. El Holocausto cobró muchísimas víctimas en Zagreb, incluyendo, obviamente, maniobras de persecución, de asesinato y de deportación. La comunidad judía trató de reconstruirse después de la guerra. La población judía de Zagreb era de 1.200 en 1970, y este número disminuyó a alrededor de 1.000 a principios del siglo XXI. En la actualidad, y casi desde la primera presencia de los judíos en dicha ciudad, Zagreb constituye la mayoría de los judíos en Croacia. Entrando ya en materia de onomástica, y que vamos a analizar efectivamente los nombres propios de los judíos de Zagreb desde principios del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, esta entrega se basa en un trabajo académico de Igor Kuzin de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales de la Universidad precisamente de Zagreb en Croacia. Y Kuzin indica que el documento más antiguo, de hecho, es un expediente judicial que menciona a un judío en Zagreb, de nombre Elías Judeus, data de 1373. En el siglo XV, algunas familias judías vivían en Zagreb, como se puede determinar gracias a los documentos expedidos por el historiador Ivan Krstitelj Tkalčić, que vivió básicamente en la mitad y finales del siglo XIX. Y en su obra, que se refiere a los monumentos históricos de la libre y real ciudad de Zagreb, la capital del reinado de Dalmacia, Croacia y Slavonia, entre los periodos de 1889 a 1905. En esta obra, él establece que en Zagreb había lo que se conoce en latín como Domus Judeorum del siglo XV, o sea, el lugar a donde vivían los judíos, y se mencionan algunos nombres en actos judiciales. Sin embargo, al día de hoy
No hay una prueba documental de esa presencia de una comunidad judía en Zagreb en tal fecha, salvo los dos casos que ya citamos. La pequeña población judía en Gradec vino a retirarse de ese lugar a mediados del siglo XV, cuando todos los judíos fueron expulsados de ahí. Zagreb entonces se convirtió en una ciudad unida de acuerdo a la patente imperial de septiembre de 1850. Los judíos que querían establecerse en la ciudad tendrían que solicitar un permiso especial, ya sea del magistrado civil o del obispo, dependiendo de la parte de la ciudad en la que intentaban residir. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues resulta ser que Gradec es la parte municipal, mientras que Captol es la parte del obispado. Por razones naturales, los judíos prefirieron vivir en esa zona, en Gradec, dentro de Zagreb. Los primeros pobladores permanentes judíos en Zagreb llegaron al final del siglo XVIII. Es en 1782 cuando el primer judío, vamos a llamarlo así, tolerado, de nombre Jakob Stigler de Trebich, en la Moravia del Oeste, cambia su domicilio a Zagreb con dicho permiso especial y se le dio ya formalidad a ese permiso un año después, en 1783. 6 años después, Elias Herschel y Jakob Weiss, ambos de Regnitz en Burgenland, y Josephus Fischer de Miskolcino en el norte de Hungría y Jakob Stern o Jacobus, como sería lo más correcto, de Lübbenau en Pomerania, siguieron esta tendencia. Muchos judíos inmigraron a Zagreb de varias partes del imperio austrohúngaro, de tierras alemanas, obviamente, y eran básicamente germanófonos o hungarófonos, pero eran ashkenazitas. La minoría eran algunos judíos italianos de Gorizia y algunas poblaciones alrededor que conservaron sus nombres propios originales, como es el caso de Aquile, Adolfo, Camilo, Eduardo, Egidio, Girolamo, Giudita, Guido, Grazieta, Margherita, Paola, Roberto y Stefano. Y eran básicamente endogámicos, de tal manera que no había una mezcla con la población del lugar. Después de la Primera Guerra Mundial, Zagreb se convirtió en un muy pequeño estado de esloveno, croata y serbio, que después fue absorto de manera muy rápida por el reinado serbo-croata-esloveno, que terminaría en convertirse en lo que al principio de esta entrega comentabas, Jorge, que es el reinado de Yugoslavia ya en el año de 1929. La comunidad de Zagreb entonces se convirtió en un punto interesante dentro del mundo ashkenazí en esta zona que básicamente hablaban y hablan idiomas eslavos, y por lo tanto tuvieron que establecer nuevas ligas y nuevas relaciones con otras comunidades que eran principalmente sefarditas. Esta nueva situación provocó algunos cambios en la costumbre onomástica de los judíos de Zagreb. Otro evento en Zagreb que pudo haber influenciado la elección de los nombres fue el renacimiento nacional croata a mediados del siglo XIX, que procuraba crear una nación, precisamente eso, croata, en el sentido moderno de la palabra. Y sus líderes, que tenían nombres germánicos o húngaros en la mayoría de los casos, cambiaron sus nombres propios e inclusive los de las familias para sonar de una manera mucho más eslava. Así, el hijo de los inmigrantes germánicos Ludwig Guy se convirtió en Ludwig Guy, pero con la J. Jakob Vras se convirtió en Stanko Vras, y tenemos el caso también de Ignatius Fuchs, que viene de una familia de origen alemán y se convierte en el nombre de Vatroslav Lisinski.
siendo que en este caso el sufijo del primer nombre de Vatroslav, Slava, significa gloria, que es un nombre muy importante en esa zona de la Europa oriental. Por último, Ferdinand Wisner también cambia su nombre y lo cambia a Ferdo Livadic, que Livadic proviene del vocablo croata livada, que es prado o pradera. Los nombres civiles que fueron adoptando los judíos de Zagreb fueron siendo variantes de nombres bíblicos, básicamente. O sea, si de Yosef llegamos a nombres como Josek o Josip, bueno, lo mismo pasa con Yaakov, a donde llegamos a Yakel, a Yak o a Jak, con la Z y la acentuación croata. Esto también lo venimos a encontrar en los nombres femeninos, que tuvieron también una marca muy particular en esa zona. Por ejemplo, las mujeres utilizaban nombres que eran populares internacionalmente, como el caso de Rosa, pero también utilizaron nombres hebraicos como Hannah o Elisheba, mientras que por primera vez encontramos nombres transgeneracionales en esta zona del mundo, por cuanto a que el nombre Yohanan viene a ser adoptado por las mujeres y se encuentran varios casos del nombre Johanna. El porcentaje de nombres eslavos en el caso del judaísmo croata era apenas el 11% entre todos sus nombres que portaban. Y lo mismo resulta ser con las mujeres, pero en una proporción menor. Esto es un 7,68%. De tal suerte que los nombres eran más populares en el caso de los hombres que en las mujeres. ¿Y por qué? Lo veremos en unos segundos más. Tenemos el primer nombre eslavo, que es Lavoslav, que es una traducción popular del nombre germánico Leopoldo y que aparece por primera ocasión en 1859. En el caso de mujeres está el nombre Liuba, que lo encontramos en 1864. El máximo del empleo de nombres eslavos es hasta 1897, a donde 14 hombres utilizan 9 distintos nombres masculinos como Božidar, Dragutin, Lavoslav, Ljudevit, Milan, Radivoj, Sretsko, Stanko y Vladimir. Y 11 mujeres utilizan 8 distintos nombres, como el caso de Darinka, Dragita, Jelka, Ljudevita, Nada, Vera, Zdenka y Zora, nombres que prácticamente no conocemos en el mundo occidental. Bueno, y así suceden varias variantes que pudiéramos tener una presentación que durase mucho más, pero nos vamos a ubicar básicamente ahora en lo que son los nombres judíos o judaicos, de origen judaico, que también fueron utilizados por los judíos de Zagreb. El caso de Abraham, Aarón, David, Yosef, Jacob, Yitzhak, Moshe, Rubén, Shlomo y Shmuel, de alto uso, y por tener esta influencia ashkenazí, también aparece el nombre de Leib. En el caso de los nombres femeninos, está el de Esther, Hannah, Lea, Miriam, Malca, Rivka y Rachel, teniendo ellas el empleo más concentrado de nombres ashkenazitas que derivan del yiddish, como el caso de Beile, Gitl, Hayele y Serl, que es una derivación de Sara. Y es de hecho un hipocorismo, un nombre afectivo. De tal manera que nos encontramos que los hombres utilizaban más los nombres de origen hebraico y las mujeres de origen yiddish. Y esto se debe a que el hombre salía más hacia la sociedad y la mujer no. Por eso se limita el uso de los nombres eslavos a la mujer y se encuentra una presencia mucho más formal en el caso de los varones. Tan es así que los nombres civiles y judaicos se vienen a mezclar con mucha frecuencia, pero siempre en el género masculino. Por ejemplo, tenemos el caso de Shlomo y Shmuel, donde se combinan con los nombres de Sigmund,
o también el de Giga, que es mucho más local. El caso de Shimshon también se utiliza con estos dos nombres, Zygmunt o Giga. Heinrich también se combina, en este caso con un nombre yiddish que es Hirsch, pero también con el de Wilhelm y Benjamin, porque ambos tienen una raíz que es precisamente el lobo. En el caso de Benjamín es la derivación de la bendición de Jacob a sus hijos, y a Benjamín lo compara con un lobo, y Wilhelm tiene como origen precisamente ese nombre. Así podemos encontrar muchos nombres que tienen esa connotación de animales, como el caso de Leib, que ya hemos comentado, el caso de Yehudá con Arie, que es con el león, y el caso de Wolf, que también ha sido ya citado con el de Binyamin, que es la asociación inmediata con esa tribu. En el caso de los nombres que se manejan en par por las mujeres, básicamente volvemos a decir que se combinan de 2 o 3 consonantes que tienen el mismo orden en otros nombres comunes. En el caso de hombres se encuentra también la combinación de nombres estrictamente germánicos, como Albert, originalmente Albrecht, con el de Abraham, y el caso de Leopoldo, que ya lo vimos, que tiene que ver con el león, y por lo tanto con la figura que se asocia a Yehudá Arie. Tenemos también Ignatz en sus derivaciones, que se combina con Itzhak. Y por último, podemos citar el caso de Moritz o Moris, y en el caso de en la lengua croata, Mavro, con el nombre de Moshe. De tal suerte que hay esa simbiosis constante entre los nombres eslavos e inclusive los croatas, que van siendo más presentes y van dejando a un lado los nombres que tienen origen germánico. Sin embargo, no encontramos esta tendencia, como ya lo hemos apuntado, con tanta fuerza en el caso de las mujeres, porque no solo había esa endogamia, sino que también había esa tendencia a no salir a la sociedad. Esta situación en Zagreb viene a indicar que la interacción con los vecinos de origen gentil era más en situación económica que en situación social. Básicamente es lo que podemos decir del día de hoy sobre los nombres de los judíos de Zagreb. ¿Qué te parece, Jorge? Pues muy interesante y también muy interesante porque está focalizado, centrado en una zona muy específica y una cultura con un desarrollo particular como ha sido el de esta parte de lo que nosotros conocimos en alguna época como Yugoslavia y que hoy en día vuelve a ser un país independiente, Croacia, ¿no? Así que en torno a esta ciudad y su vínculo con el judaísmo y con los ciudadanos de la zona y sus nombres, pues hemos aprendido muchísimo hoy. Esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias. Al contrario, un abrazo.